Señor, gracias que por la sangre de Jesucristo, Señor, tú has permitido, tú has permitido que podamos estar aquí, poder acercarnos, leer tu palabra y ser edificados, Señor, con la revelación que tiene tu palabra y sobre todo que es a través del Espíritu, Señor. Este tiempo lo dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú hablando. Este vaso solamente es un vaso, pero eres tú, Señor, quien llena el vaso. Tú eres, Señor, quien unge, tú eres el que nos da palabra, tú eres el que nos edifica y nos llevas a la estatura del varón perfecto, como Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Cristo se reveló en mí. En el libro de Gálatas, espera un momento, dice, pero cuando el apóstol Pablo en Gálatas 1:16 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Podemos ver de que el apóstol Pablo, aquí en esta carta, él menciona que Cristo fue revelado en él. Hay una gran diferencia en el cual Cristo se revela en ti y otra en el cual Cristo se revela a ti. Cuando Cristo se revela a ti, viene como un entendimiento, que bien es cierto, viene de parte de Dios. Pero cuando Cristo se revela en ti, cambia sustancialmente, porque ahí es donde hay un cambio de naturaleza, un cambio radical en el cual tiene el creyente. Como Pablo mismo lo dice, pero cuando me apartó desde el vientre de mi madre, podemos ver que el apóstol Pablo aquí está considerando algo que es la predestinación. Está implícito en esta palabra. Me apartó desde el vientre de mi madre. Él entendió esto después que Cristo fue revelado en él. Vemos que también en alguna ocasión, cuando le pregunta el Señor a Pedro, dice, ¿y quién dice que son? ¿Y quién dices que soy yo? Uno dice que son el profeta, otro que dice que Elías. Bueno, tenían una opinión particular los judíos de quién era. Y en ese momento viene una revelación a Pedro en el cual dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre se lo revela a Pedro. Pero después vemos que posteriormente Pedro le niega 3 veces. Y después que resucita le dice, apacienta mis ovejas. Vemos de que él entendió porque el Señor le puso esa expresión espontánea y verdaderamente venía de parte de Dios lo que está diciendo. Pero todavía no había habido un cambio en la naturaleza de Pedro. Porque aquí se le revela quién es el Cristo. Pero aquí se le revela a Pablo, en el libro de Gálatas, Cristo revelándose dentro de la persona. Y esto cambia sustancialmente porque cuando Cristo se revela en la persona, este prefijo en es muy importante, porque el prefijo en señala dentro, dentro de. Una de las primeras acepciones del prefijo es en y otro es sobre, pero la primera es en, y ese en significa dentro de. Cristo se revela dentro del corazón del creyente, donde Dios hace una obra sobrenatural del cambio de naturaleza. Hablar en términos humanos cambio de naturaleza, eso es imposible, porque para ellos un género no puede ser el otro, un felino no puede ser un canino. Dentro de los términos humanos esto es imposible. Dentro de lo de Dios y las cosas de Dios, el cambio de naturaleza es lo normal, porque Dios necesariamente necesita aquello para que realmente, bueno, Dios no necesita, nosotros necesitamos que sea así. Y Dios lo diseñó que sea de esa forma, para que realmente nosotros podamos caminar y ser llevados a la estatura del varón perfecto.
El libro de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que dice, si alguno está en, de nuevo utiliza el prefijo en. Y el prefijo en siempre señalando dentro de. Nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, son viejas, se queda por obsoleto y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Cristo está morando dentro de uno, cuando Cristo es revelado dentro de uno, realmente hay un cambio verdadero. Porque vean que cuando Pedro le viene la revelación de quién es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, llegó como un conocimiento y lo dijo. Pero cuando vemos en este episodio, en el libro de Hechos, a Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 22, dice para adelante, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que llevase a algunos hombres o mujeres de este camino, a los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos de que Cristo se está revelando en Pablo. Los otros escucharon la voz, los que estaban con él, pero no vieron a nadie. Es que se estaba mostrando exclusivamente para Pablo. Miren que cuando Cristo le pregunta a Pedro quién es el Cristo, está presente él. O sea, Cristo mismo está presente, está ahí. Pero en este momento, la figura es totalmente distinta. Cristo se le está mostrando quién es él. Se le está mostrando a Pablo, a Saulo, en ese entonces. Y entonces desde ahí para adelante, Saulo dejó de ser Saulo, ahora le llaman Pablo, y entonces cambia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando el Señor se revela en uno, cambia sustancialmente. Cuando la revelación puede venir por un conocimiento, por la palabra, Dios permite que podamos ver cierta cosa en la palabra, cierto tema que específicamente que nos quiere hablar para edificarnos, y la luz que vemos, entonces nos hace caminar porque ahora vemos lo correcto y cómo deben de ser las cosas. Pero eso está como un conocimiento. Pero cuando Cristo se revela dentro de uno, cambia sustancialmente, porque recuerden, miren lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces la persona está en la disposición de poder ser hecho nuevo todo. Su caminar es nuevo. Su andar es nuevo. Ya no es él. En Juan dice: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Están relacionados. El prefijo es como un conector, como si fuera el cordón umbilical entre la mamá y el bebé. Las dos vidas están conectadas. Cuando Cristo dice: conoceréis que yo estoy en mi Padre, porque Cristo dijo: yo salí del Padre y vengo. Él salió del Padre, del seno del Padre. Él estaba en el Padre
y vosotros están en mí. Como para poder ilustrarlo, para tener una idea, una imagen, bueno, puede ser bastante rústica, pero para tener una idea, es como si fuera una imagen, un, un ser en macro. Recuerden que la palabra dice que nosotros somos del cuerpo de Cristo. Entonces ya está hablando de una figura, de un ser, ¿no? O sea, entonces nosotros estamos en Cristo y somos del cuerpo de Cristo y cada uno es una parte del cuerpo de Cristo. Eso lo estuviera hablando, está hablando como si fuera en macro. Y ahora dice, y después dice, y yo en vosotros. Ahora la figura lo hace a nivel micro, o sea, nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Y también la figura refleja de que Cristo está en nosotros. Es como si fuera el reflejo de lo grande a lo menor, pero están intrínsecamente conectados, porque ambos reflejan lo mismo. El Padre, Cristo está en el Padre, nosotros estamos en Cristo, y por ende que estamos en Cristo, también estamos en el Padre. Esto cambia sustancialmente porque nos pone en la condición de que Cristo, morando dentro de nosotros, el Espíritu del Señor morando dentro de nosotros, nos va llevando a la perfecta obra que el Señor ha diseñado. ¿Y cuál es esa? En el cual seamos formados a la estatura del varón perfecto. La revelación que viene de parte de Dios, miren, solo puede ser captada por los hijos de Dios. Cualquiera diría, bueno, esto es bastante exclusivista, ¿no? Es bastante. Y la verdad que sí, porque Pablo mismo dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, esto Pablo no lo sabía cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Él no podía decir esto. Pero después que Cristo está en él puede decir esto, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Y cuando Cristo está morando dentro de él, Pablo ya no vio las cosas como la veía. ¿Por qué? Porque fue hecho un hombre nuevo. La vieja naturaleza de Saulo, quien perseguía a creyentes, terminó a ser un perseguido. Y como él estimaba por basura el conocimiento que antes tenía, ahora está en Cristo, él es una nueva criatura. Eso quiere decir de que nosotros no podemos identificar con Pablo o cualquier hijo del Señor que está en las Escrituras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solamente lo vio él. Escucharon los demás la voz, pero solamente estaba para él. Y ahí uno puede ver en la escritura misma de que si todos oyeron la voz, los que estaban con Pablo, ¿por qué solamente uno podía ver? Y si todos oyeron, ¿por qué solamente uno podía ver? Porque era preparado de antemano y escogido por el Señor para la obra del ministerio. Ah, no, pero eso es solamente para Pablo. No, para el creyente también. No exactamente para que todos sean del ministerio o tengan un ministerio propiamente, pero sí para ser del cuerpo de Cristo. Sí para poder decir, Dios me aportó de antemano para que sea hijo suyo. Porque no hay ninguna exclusión alguna de parte del Señor cuando dice que son del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo están incluidos todos, absolutamente todos por completo.
los que fueron llamados para el ministerio, los que no fueron llamados para el ministerio, los que sentaron y fueron ovejas para escuchar la palabra, perfectamente son parte del cuerpo, sin exclusión alguna, con función alguna. Es importante, porque el cuerpo, todo lo que tiene es importante. Y hasta ahora me pregunto por qué no sé, los médicos dicen que el apéndice, no sé, está de más en el cuerpo y después lo terminan quitando, como si Dios no supiera por qué ponen las cosas. Es increíble. Todo está completo. La figura de lo que tenemos nosotros, esta máquina biológica creada por el Señor, que puede andar y cada vez se regeneran las células y nacen otras. Díganme si alguna vez han visto alguna máquina fabricada por el hombre que pueda durar el tiempo de vida que tenemos nosotros, sin que tenga reparaciones, que falló, tienen que echarle grasa y esto, cambiarle de piezas. Y si estas cosas pasan en el cuerpo por enfermedades, operaciones, son cosas por el que malí, pero realmente el Señor lo diseñó perfecto, por causa del pecado, porque el Señor estableció que 120 días vivirá el hombre, pero eso no fue la idea inicial. Para Él era que viva para siempre, la eternidad. Cuando Cristo se revela en nosotros, es muy distinto cuando Cristo se revela en ese momento que habla Pedro. Ambos vienen de parte de Dios, por supuesto que vienen de Dios. Ambos traen conocimiento, por supuesto que tienen. Pero hay uno en especial el que cambia la naturaleza del creyente. Cambia la naturaleza y te hace distinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo nuevo es totalmente nuevo. Es un borrón, como decir un borrón y cuenta nueva. Nada de lo que pasó en el pasado tiene que ver ya contigo, porque eso fue crucificado en la cruz. He aquí todas son hechas nuevas. Que dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Otra vez utilizando el prefijo, en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, Cristo vive en él, y esta fe lo vive en el Hijo de Dios. Recuerdan el versículo que dice, y esta es la paciencia de los santos, está en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice la fe en Jesús, porque eso nosotros lo sabemos, pero la fe de Jesús es una fe dentro del creyente, una fe de Cristo puesto en uno. Cristo se revela a cada creyente y cada creyente identifica realmente que se le ha revelado y eso va a dar su propio fruto. ¿Cuál va a ser ese fruto? Veremos de que cuando Cristo se revela en uno tal cual se lo revela a Pablo, hay un cambio. La expresión de Pablo mismo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues minutos antes él sabía lo que quería hacer, ¿no? Y lo que quería hacer es perseguir para apresar y llevar a Jerusalén ante el concilio, expropiarlos y hacer lo malo que para él estaba bien, entre comillas, lo que él creía, porque estaba ciego, pero él cambia desde ese momento radicalmente. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero dice, ¿no? Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo en bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara a los gentiles. Todas estas cosas fue dentro. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Están hablando de los apóstoles. No consultó con ellos.
no consultó y fue llevado a que sea de esa forma. Después, él va a Jerusalén y en el primer concilio de Jerusalén, cuando están reunidos con Santiago, Pedro, Pablo, me acuerdo quién es más, pero cuando van a tratar el tema entre los gentiles, ¿qué hacemos con estos judíos que se han convertido? No, los gentiles que se han convertido al Señor, a Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos partícipe de las cosas de la ley mosaica? Y el Espíritu determina que no, que se guarden de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solo eso se le estipuló a los gentiles. Esto el Señor le estaba mostrando por revelación a través del Espíritu. Llegaron a esta, no la conclusión que ellos llegaron. Les pareció bien y el Señor aprobó que era la forma en la cual los gentiles tenían que andar en el Mesías que nunca esperaron, pero ahora viven ellos. Solamente puede pasar esto si es que Cristo se revela en uno. Porque el conocimiento solamente de Cristo, que existe Cristo y que murió en la cruz, como conocimiento tal, no hay un cambio. Porque esa misma figura y esa misma forma lo creen los bautistas, los pentecostales, adventistas, arminianos, anglicanos, calvinistas y todos los cistas que existan, lo creen de esa manera. Y no hay un cambio sustancial porque siguen creyendo que realmente tienen que hacer obras para ser merecedores. Y observando directamente la palabra. Claro, porque Cristo no se les ha revelado en ellos. Ellos han entendido algo que dice, pero no ha sido revelado por cuanto no creen que realmente cambia la naturaleza. Si no nos dijeran esto que siempre dicen, ¿no? Mientras vivamos en este cuerpo, seguiremos pecando. Y inclusive en algunas veces lo cierran con un amén. Y lo más absurdo. Cuando Pablo en su carta señala de que ya no, mas el que está en Cristo nueva criatura es. Y lo que vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Digamos de que cada creyente tiene etapas de dispensaciones en su vida en cada tiempo. Cada episodio, cada cosa que el Señor le muestra y caminó en una luz pasada, fue una etapa que fue necesario que pase. Pero pasa ese tiempo y sigue avanzando. Y sigue avanzando y el Señor le va mostrando y le va cambiando y lo va edificando, lo va modificando, lo va limpiando, lo va santificando, lo está llevando a la estatura del que el Señor había formado, el plan que sea a la estatura del varón perfecto. Entonces sigue caminando. Y esta edificación se va dando desde Cristo morando dentro de uno. Porque el Espíritu con gemidos indecibles gime, intercede por nosotros y el hombre interior es fortalecido, aunque el entendimiento quede nulo porque no entiende. Y mejor así, y mejor así, porque si es edificado por el Señor, uno se da cuenta, porque después ve un fruto, y el fruto es de que realmente ve que ha cambiado. El Señor comienza a hacer la obra internamente, y va siendo cambiado, moldeado, llevado, quitado todo lo malo. Y en ese cambio de naturaleza el Señor le pone nuevas cosas, nuevos deseos, nuevos anhelos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hago, Señor? Vemos que realmente para él estaba esa revelación en ese momento, quién era el Hijo de Dios. Solo para él. Y los que estaban al costado escucharon, pero no vieron lo que vio Pablo.
Los hijos de Dios, Cristo se les tiene que revelar. Por supuesto que sí, porque es la única forma y la única vía diseñada por el Señor para llegar a Él. Con Cristo juntamente fuimos crucificados. Cristo murió y nosotros, no habiendo nacido para esa época, igual estuvimos puestos en Él, también morimos en Él. Y como hemos muerto en Él y Él resucitó, resucitó también. Y como seguimos en Cristo, y viendo esta figura de que Cristo está en el Padre, nosotros en Cristo, Cristo es en nosotros, está la conexión. El vínculo nunca se rompe, el vínculo está estrecho y siempre será así. Porque eso es lo que nos conecta al Señor. Esto el Señor lo hace a través de su Espíritu. Por eso que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, todo es hecho nuevo. El entendimiento como entendimiento, sí, nos da luz. Por supuesto que nos da luz. Pero cuando es desde adentro, Cristo en uno, es lo que nos lleva. Vean cuando ustedes están caminando por un sitio, por un sendero, ¿no? La luz te alumbra el camino, por supuesto que sí. La palabra que nos revela por dónde se tiene que ir, por supuesto, tiene que ser así porque está diseñada así. Pero no es la luz la que camina, es el cuerpo el que camina, se dirige. Y la luz le abre paso para que pueda caminar bien y no pisar en falso. Pero es el cuerpo el que avanza, no la luz. La luz nos guía, nos dice dónde se da la pisada, dónde es. Pero el cuerpo es el que tiene que caminar. Y ese cuerpo es movido ¿por qué? Nosotros caminamos. Pero es la luz de la palabra que nos revela hacia dónde vamos. Pero nosotros caminamos y somos guiados por el Espíritu del Señor. Pablo, por ahí no. Pablo quería ir a un sitio, el Señor dijo, ahí no. En otro sitio, tuvo una visión y el Señor lo lleva ahí. Pablo siendo guiado por la luz. El Señor le estaba revelando. ¿Hay cosas personales que el Señor revela a sus hijos? Por supuesto que sí. Pero toda esta revelación está sujeta a una. La primera y principal, la que cambia la naturaleza. La revelación del Hijo en cada uno. De Cristo en uno. Esa es la fundamental y sobre esta piedra angular de quién es el Cristo está puesto lo demás. Porque, ¿qué dijo la palabra? Está fundamentada en Cristo como la piedra angular y uno tiene que saber sobre qué edifica. En apóstoles y profetas, dice la palabra. Pero Cristo está como la piedra angular, el que sustenta todo. Entonces uno parte de esta premisa. La premisa que es que Cristo se revele en nosotros. La consecuencia es de que el Señor va a seguir mostrando a sus hijos algo particular para cada uno, para su crecimiento y para cada cosa específica, porque cada uno es un hijo particular y necesita algo, no los va a revelar cosas que a uno lo separe del cuerpo de Cristo, sino por lo contrario. Porque miren, cuando el Señor le mostró algo a Pablo, él no lo consultó a carne ni sangre, pero después, cuando él va a Jerusalén por este tema, en el primer concilio, era el verdadero concilio que hubo. Lo de concilio de Nicea para adelante, eso es catolicismo puro. Pero este concilio eran de creyentes guiados por el Espíritu. Entonces, llegaron a algo que el Espíritu dijo, ¿no? Que ha parecido bien al Espíritu en unión. Pablo estaba yendo a predicar a los gentiles. Pedro estaba predicando a los de la ley. Y todos concordaban que realmente esa era la voluntad perfecta de Dios. Había una unión.
esta revelación había una unión y llegaban y entendían de que esto venía de parte de Dios. Nadie se fue por su lado, por sí solo. Nadie estaba como llanero solitario. Había una guianza de parte del Señor. Y estaban unidos. ¿En qué? Todos llegaron a esto por el Espíritu, que solo si estuvieran de ciertas cosas. ¿Y que predicaban? Lo que predicaban del Cristo. Pablo lo predicaba también Pedro. Uno para judíos y otro para gentiles, pero era el mismo Cristo. No podían salirse de esa piedra angular. Ni pueden. Porque si alguien se salía, era totalmente ya un desviado. Porque no todos los que eran del Señor fueron del Señor. Algunos estaban con nosotros, pero no todos fueron de nosotros. Y esos que no fueron de nosotros, nunca estuvieron cimentadas en la revelación de quién era el Cristo en ellos. Pero los que permanecieron en el Señor, Cristo estaba en ellos. Es lo primero y lo sustancial para cada uno. Y lo que el Señor ha hecho, que Cristo se reveló en nosotros. Cristo morando en nosotros, como dice, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi Cristo en el Padre. Esa unión viene directamente desde arriba y pasa por el Hijo, pasa a nosotros. Hay una conexión. Esa conexión nunca se rompe. Y esto viene por un tema de predestinación. ¿Qué tiene que ver eso con? Tiene que ver mucho, porque cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre para que vaya en este camino, ¿acaso eso no es una predestinación? Antes que Pablo tuviera conciencia, cuando Pablo todavía era un fariseo que perseguía creyentes, ya estaba apartado para el camino, ya estaba apartado para la obra del ministerio de Cristo, no para el ministerio de ser un fariseo, aunque lo fue, pero apartada para el ministerio en Cristo y revelar esto a los gentiles, ya separado de antemano. No fue carne ni sangre, tuvo la confirmación directamente de parte del Señor. Y después, reconfirmado después por los apóstoles. Pero ya después de esta carta, de esta mención que él dice, no consulté con carne ni sangre, mucho después. No sé si son 2 o 3 años, cuando baja a Jerusalén, después de este episodio. Pero esa es la figura en la cual nosotros estamos. La condición en la cual nosotros estamos. Estamos puestos ahí. Que Cristo se revela en mí. El prefijo siempre será dentro. Y si se revela dentro de uno, es porque tiene un propósito. Y ese propósito que tiene, lo va a concluir el Señor. Los propósitos que tiene el Señor, los concluye. La obra que empieza, dice que la terminará. No es una obra inconclusa, es una obra completa, consumado. Consumado pone fin. De la misma forma, es lo que va a pasar en nosotros. Y es lo que pasa. Solamente es tomar conciencia de que realmente lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, que nosotros estamos en Cristo. Esta figura es perfecta, porque si es perfecto que Cristo está en el Padre, por extensión, nosotros estando en Cristo, es una figura perfecta. Pero cometo errores, hago estas cosas, a veces se me sale el fastidio, la molestia, reniego.
Sí, lo sabemos, eso nos pasa a todos en algún momento y a cada uno un tema muy particular, pero eso no dice nada, eso no determina nada. La unión sigue estando con el Señor. Eso tampoco está diciendo que nos da licencia, que como estamos en Cristo, entonces nosotros, no, no, de ninguna manera. Donde abundó el pecado, el mundo sobreabunda la gracia, siempre sobrepasa. Y la gracia del Señor está en nosotros, porque así ha decidido el Señor que Cristo sea revelado en cada hijo suyo, sea revelado en dentro de cada uno, para una obra. Y si la obra es llegar a la estatura de varón perfecta, esa es la perfecta. La figura perfecta no es de que alguien sea parte del ministerio para un ministerio específicamente. Eso no. Los ministerios, los dones se harán, pero lo perfecto es la imagen del amado Hijo. Eso es lo perfecto. Eso es lo que realmente importa. Entonces, si cada hijo suyo solamente es una parte minúscula del cuerpo de Cristo, eso es perfecto. Es la parte que le toca hacer. Y porque Cristo es perfecto, entonces eso es perfecto. Y eso cierra cualquier debate o lo que sea. Eso es todo. Lo demás puede ser un accesorio, puede ser un don, algo, el Señor que da bien. Gloria a Dios si es que el Señor lo permite. Si el Señor llamó a Pablo para ser el apóstol, pero si alguno el Señor le llamó para ser una oveja, perfecto. Es que es bueno. Es más, está en la condición que puede disfrutar. Porque a mayor responsabilidad, recuerden de que toda palabra que decimos será tomada en cuenta. Entonces, la oveja está en la mejor condición, porque a la oveja se le sirve. Y Cristo nos sirvió a nosotros en la cruz del Calvario. Nos puso en esta condición. Perfecto. Solamente caminemos en lo que ya está. La luz está alumbrando el camino. El cuerpo tiene que caminar, guiado por el Espíritu del Señor. Y recuerden de que cada cuerpo que camina alumbrado por la luz, existe solamente una sola luz que alumbra ese camino. Si el camino, la luz se mueve a la derecha, el cuerpo va para ahí. No son muchas luces que alumbran, si no se pierde, se confunde. Es una sola la que ve. El Señor solamente pone una sola y camina en esa sola. No en otra alguna que aparece. Solamente tiene. No, no hay opciones, solamente es una sola la que se va alumbrando. Y ahí es donde caminamos. Hermanos, para cerrar la prédica, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.